Lucas, capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero ¡ay de quien las provoque! Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar, antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y otras 7 viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor. Aumentanos la fe. Y el Señor dijo: Si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, dirían a este árbol, arráncate y trasplántate al mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo, ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena, y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tendrá quizás que agradecer al siervo que haya hecho lo que se le había mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, digan, somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él, al verlos, les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz, y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. A una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, respondió Jesús: El reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir, está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Después dijo a sus discípulos: Llegará el día en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán, está aquí, está allí, pero no vayan, ni lo sigan. Porque como el relámpago brilla desde un punto a otro del cielo, así se manifestará el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es preciso que sufra mucho, y sea rechazado por esta generación. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. Hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero vino el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga en casa sus bienes, que no baje a recogerlos. Igualmente, el que esté en el campo, que no se regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la recobrará. Les aseguro que aquella noche estarán 2 juntos en la misma cama. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán 2 moliendo juntas. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Y les contestó: Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Lucas capítulo 18. Para inculcarles la necesidad de orar siempre sin desanimarse,
Jesús les contó esta parábola. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle: «Hazme justicia frente a mi enemigo». El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta, que le haré justicia para que ya no venga a buscarme». Y el Señor añadió: Fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia inmediatamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, hacía interiormente esta oración: «Dios mío, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo». Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador». Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Le trajeron también unos niños pequeños para que los tocara. Los discípulos, al verlo, los reprendían. Pero Jesús llamó hacia sí a los niños y dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió: Todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico. Jesús, viendo que se entristecía, le dijo: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los que estaban escuchando preguntaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús respondió: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: Pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, mujer, hermanos, parientes o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y la vida eterna en el futuro. Tomando consigo a los 12, les dijo: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir. Será entregado a los paganos, injuriado, maltratado y escupido. Después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos, sin embargo, no entendieron nada de esto. Aquel lenguaje les resultaba totalmente oscuro, y no podían comprender el sentido de sus palabras. Cuando se acercaba a Jericó,
Un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, oyó pasar gente y preguntó de qué se trataba. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían diciendo que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió: Señor, que recupere la vista. Jesús le dijo: Recupérala, tu fe te ha salvado. Al instante recuperó la vista y lo siguió, dando gloria a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, se puso a alabar a Dios. Lucas, capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que recaudaban impuestos para Roma y rico. Quería conocer a Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: Se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mientras la gente lo escuchaba, les contó otra parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Les dijo pues: Un hombre noble partió a un país lejano para ser coronado como rey y regresar después. Llamó a 10 criados suyos, y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero, diciéndoles: hagan negocio mientras regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban, y enviaron detrás de él una embajada a decir que no lo querían como rey. Cuando regresó, investido del poder real, mandó llamar a sus criados, a quienes había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Él dijo: Muy bien, has sido un buen criado. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Tu dinero, Señor, ha producido 5 veces más. Y también a éste le dijo: Tú recibirás el mando sobre 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado en un pañuelo, por temor a ti que eres un hombre exigente, pues recoges lo que no dejaste y quieres cosechar lo que no sembraste. El Señor le contestó: Eres un criado malo, y tus mismas palabras te condenan. ¿Sabías que soy exigente, que recojo lo que no dejé y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco para que al regresar lo recuperara con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quítenle lo que le di y entréguenlo al que lo hizo producir 10 veces más. Le dijeron: Señor, pero si ya tiene 10 veces más. Pues yo les digo, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, esos que no me querían como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Y dicho esto,
Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontrarán un borrico atado sobre el que nadie ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños les dijeron: ¿Por qué lo desatan? Ellos respondieron: El Señor lo necesita. Ellos se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre el borrico y ayudaron a Jesús para que se montara en él. Según iba avanzando, extendían sus mantos en el camino. Cuando ya se iba acercando a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió: Les aseguro que si estos callaran, empezarían a gritar las piedras. Cuando se fue acercando, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo: Si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz. Pero tus ojos siguen cerrados. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te atacarán por todas partes. Te aplastarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra en tu recinto, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarte. Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero estaba escuchándolo, pendiente de su palabra. Lucas, capítulo 20. Uno de aquellos días, cuando estaba enseñando al pueblo en el templo y les anunciaba la buena noticia, se presentaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: También yo les voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así: Si decimos que de Dios, dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, el pueblo entero nos apedreará, porque está convencido de que Juan era un profeta. Así que contestaron que no lo sabían. Entonces Jesús les dijo: Pues tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Entonces comenzó a hablar al pueblo y les propuso esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. Llegado el momento, envió un criado a los viñadores para que le dieran la parte que le correspondía del fruto de la viña. Pero los viñadores lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, pero ellos, después de golpearlo y ultrajarlo, lo despacharon también con las manos vacías. Todavía les envió un tercero, y también a éste, después de herirlo gravemente, lo echaron de allí. El dueño de la viña pensó entonces: ¿qué haré ahora? Les enviaré a mi hijo amado. Quizás a él lo respeten.
Pero los viñadores, al verlo, comenzaron a decirse unos a otros: «Este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra». Entonces, arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el señor de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Entonces los que estaban escuchando dijeron: Eso no puede ser. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Pues, ¿qué significa eso que dice la Escritura? ¿La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y a quien le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes quisieron detenerlo en aquel momento, pero temieron al pueblo porque se dieron cuenta de que había dicho esta parábola refiriéndose a ellos. Entonces, para vigilarlo, le enviaron espías que simulaban ser hombres buenos. Querían ver si decía algo que les diera motivo para entregarlo al poder y autoridad del gobernador romano. Así que le hicieron esta pregunta: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud. No juzgas por apariencias y enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les dijo: Muéstrenme la moneda del impuesto. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Ellos le contestaron: Del emperador. Entonces Jesús dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderlo en nada ante el pueblo, y asombrados de su respuesta, se callaron. Se acercaron entonces unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere dejando mujer sin hijos, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y así los 7. Todos murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos era mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo da a entender en el episodio de la zarza, cuando llama a Señor al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por él. Entonces unos maestros de la ley intervinieron diciendo: Maestro, has respondido muy bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Jesús, por su parte, les preguntó: ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo? Mientras todo el pueblo estaba escuchándole, dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y desean ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso.